Seguimos en su programa Paneo Semanal. Ya tenemos nuestro invitado de gala, el ingeniero Luis Abbott, que es ingeniero estructuralista con 40 años de docencia, maestría en diseño estructural, investigador en sistemas aligerados para edificaciones, formulador de reglamentos oficiales en República Dominicana, entre los que se encuentra el diseño y construcción de mampostería estructural, análisis y diseño sísmico de estructuras, asesor externo de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Obras Públicas, egresado destacado del INTEC, 1.500 proyectos o más de 1.500 proyectos de estructuras en el país y fuera del país. Es decir, que si usted ve una torre por ahí con más de 20 pisos, lo más probable es que el ingeniero Abbott haya trabajado en alguna de ellas. Aunque sea fue el área social. Bienvenido, ingeniero Abbott, mi querido amigo. Gracias, Glenn. Amigo de infancia. Amigo de infancia, muy querido. Bueno, ingeniero Abbott, una especialidad, una trayectoria científica incuestionable. Sí. En un área que es una de las profesiones, pues yo vivo eso en la mía, pero esta es una de las profesiones donde todo el dominicano cree que sabe. Sí, sí, sí. Hacían eso, comprar una casa para él poner un segundo piso. Ponle más varilla. Sí, ponle más varilla ahí que se ve poco. Usted dice, un maestro calcula, son 6 varillas. No, ponle 8. Que así no se va a caer. Sí. Ahí es que yo voy a vivir. No, que sí, ahí van a estar mis hijos. Así no se va a caer. Entonces, Glenn, ingeniero Abbott, ¿qué lo motivó a estudiar estructura para irse por esa área de la estructura? ¿Cuál fue su dirección? ¿Por qué le atrajo el área de la estructura? Primero, agradecer la invitación a todos ustedes en la audiencia. Fíjate, en principio, yo siempre estuve de pequeño observando la construcción y siempre me llamó mucho la atención. Y siempre me preguntaba cómo trabajan las estructuras. Las casas, yo no usaba, el término estructura no lo usaba. No se usaba. Y siempre era un visitador gratuito a las obras. Y mi motivación vino desde ahí, mi vínculo y mi preferencia hacia la física, porque no a la matemática. Los ingenieros somos esencialmente física. Siempre me llamó la atención la física, aunque cuando hicieron mi perfil psicológico me dieron que yo tenía que estudiar arquitectura. De hecho, siempre me ha encantado la arquitectura. Sí. Y mi perfil salió eso. Pero, sin embargo, se logró colocar la ingeniería y bueno... Probablemente lo que corregían los test en ese momento no sabían la diferencia entre una cosa y otra. Sí. Se pone la arquitectura. Yo quiero saber por qué fue. Porque primero en el test había una pregunta matemática de hacer cálculos rápidos. Y yo le decía, no, yo no voy a ser vendedor de un colmado. Así es. Y sin embargo, yo me imagino que tu percepción espacial era muy alta, porque esa era la línea. A mí me pasó algo parecido entre ingeniería y arquitectura, pero a mí me dijeron, estudia arquitectura, porque si estudias ingeniería no vas a estudiar arquitectura. Pero si estudias arquitectura, puede ser que estudie otra cosa después. Exactamente. O sea, así es. Bueno, ingeniero, vamos al meollo del asunto aquí. Nosotros estamos en una zona de riesgo sísmico. Alto riesgo sísmico. De alto riesgo sísmico. A nivel general, y veo también por otro lado que hay más conciencia ya sobre el tema. La calidad de las construcciones veo que, yo que no sé de eso, pero veo que ha subido. No, hay que preguntarle. Pero al profesional científico del área, la calidad de la construcción en sentido general en República Dominicana y su vulnerabilidad ante los riesgos sísmicos, ¿dónde estamos nosotros? Primero, además, un pequeño briefing de la situación. Y comentar que el desastre que hubo en Haití con el terremoto del 2010 se debió básicamente a la poca ingeniería de su inventario inmobiliario. Nosotros tenemos ley sísmica del año 1979. O sea que somos de los países latinoamericanos con conciencia sísmica de hace mucho tiempo. Eso quiere decir que desde esa fecha hasta aquí, las obras que son legales pasan por un filtro obligatorio de capacidad sísmica.
Eso es obligatorio. Esa ley fue modificada a raíz del terremoto del 2010, que motivó a hacer un nuevo código, que actualmente también está en revisión. Y ahí tenemos, el código que tenemos ahora nosotros fue, digamos, alimentado con los parámetros sísmicos del terremoto del 2010. Y tenemos ahora un reglamento bastante bueno. O sea, que nuestras edificaciones tienen unos estándares adecuados para la zona. Muy adecuados. Ok. ¿Y el nivel de supervisión y de cumplimiento? ¿Cómo va? Depende de la inversión que se está haciendo. Porque el Ministerio de Obras Públicas, que bueno, le va a tocar ahora al Ministerio de Vivienda, va a pasar, no hace supervisión, sino inspección. Okay. O sea, va un inspector. Muy importante esa distinción. Exacto, hay que distinguir eso para que la gente entienda. Un día antes y verifica si todo está bien, eso es muy rápido, y se pueden colar algunas cosas. La supervisión es un acompañamiento del día al día de la obra para evitar errores y que al final la estructura quede construida igual como fue diseñada. Y esa supervisión es costeada por el constructor, ¿no? Sí. Por eso usted me habló al principio, depende de la inversión. Actualmente, cada vez más compañías suelen usar el servicio de supervisión y no es un asunto, digamos, muy costoso. Es un acompañamiento que tiene su asesoría. Su asesoría es una asesoría conceptual que permite que el día que llegue el vaciado, pues lleguemos con el menor número de errores y que los estándares de construcción queden altos siempre, que lo que es al final lo que va a defender el edificio. Finalmente, porque nuestras construcciones, digamos que nuestra forma de construir es convencional. Y por lo tanto, la sismoresistencia es muy importante. Hay dos formas, hay dos modalidades, hablando de los estándares más de punta tecnológico, que son la ingeniería convencional y la no convencional. La convencional, que es la, digamos, por no decir el 100%, 99% de las construcciones se hacen con ingeniería convencional, que es con sismoresistencia, que es absorber elásticamente la energía sísmica para que el edificio pueda resistirlo, deformándose y dañándose sin colapsar, con la filosofía de protección de vida o seguridad de vida. O sea, para llevarlo al lenguaje a ingeniería estructural para abogados, que es la que yo domino. Vamos a ver, la estructura es como son, para hacer una analogía, son materiales de absorción de impacto, no de resistirlo, sino de absorber la energía que puede producirse en un sismo y mantener la integridad de la estructura. Ese es el desafío, ¿no? Sí. Es como los carros. Es correcto. Como los carros modernos, que absorben impacto, pero que no. Pero hay dos formas. Una es que el edificio absorba la energía elástica y pueda transmitirla con pocos daños o con daños que no perjudiquen la seguridad de vida. La vida. Bien. Eso se hace a través de que el edificio pueda deformarse en el rango no lineal, deformándose y dañándose, sin colapsar, porque al final lo que tenemos que evitar es la pérdida de vidas humanas. Esa es la filosofía, digamos, convencional. La no convencional es evitar que el terremoto entre, que el sismo entre al edificio. Eso hay gente que lo califica, esa modalidad, como antisísmica, no, pero es un sistema de protección sísmica. Ese es los aisladores y los amortiguadores, como en tu casa, que tú digas, bueno, yo tengo dos maneras de combatir que me roben. Voy a permitir que entre y yo voy a pelear adentro. Exacto. Y la otra es que yo voy a poner sistema de seguridad externo, impedir que entre. ¿Y se combinan las dos? Se pueden combinar ambas, pero nosotros en el 99% de las construcciones es un concepto sismo resistente donde vamos a absorber elásticamente la energía sísmica y el edificio tiene que defenderse manteniendo seguridad de vida. Esa es la forma para nuestros países más económica y es segura. La más factible, diríamos. Factible. De hecho, el terremoto de Chile, que fue 50 veces más fuerte que el de Haití, no hubo daño y con la filosofía de sismo resistente. Me imagino que Chile es el país más avanzado de latinoamericano, sí.
uno de los más avanzados. Y México, y México, por la realidad que he vivido de su suelo, que está en una zona de lacustre, de reciente afloramiento, donde llegó Hernán Cortés. Era donde estaban los aztecas. Tenochtitlán. Era una isla, un lago que estaba en reciente afloramiento. Un pantano. Sí, un pantano. Por eso las construcciones antiguas del Distrito Federal pues tienen problemas de hundimiento, como la Catedral de Guadalupe. Se está hundiendo. Sin embargo, ahí hay unos edificios íconos en esa zona, que es la Torre Latinoamericana, que ha sobrevivido 4 terremotos fuertes con mínimo daño, con criterio de sismoresistencia convencional. Porque al final el sismo, el terremoto no mata. Lo que matan son las estructuras. Sí, claro. O sea, si a ti te cae un terremoto fuerte en un valle, pues la tierra no va a abrir y te va a tragar. Sí. No. Lo que es, la te va a caer encima una estructura. ¿Entiendes? Son los postes de luz, las edificaciones, los edificios, los puentes, son las cosas que matan. Por eso es que hay que tratar que estas edificaciones sobrevivan a terremotos fuertes. Y a nivel de calidad de suelo en la ciudad, porque... Sí, vemos muchísimos expertos hablando de eso en la radio y en todas partes. Claro. Y no sabemos de dónde sacan la ciencia para hablar con tanta propiedad, lo mismo que estamos hablando al principio del programa, claro. Que nos encanta hablar con una propiedad increíble sin saber del tema, sin haber estudiado. Así es. Sí. Yo veo que en la ciudad hay diferentes tipos de suelo. Observación empírica. Veo que hay sitios que hay piedra, en otros sitios hay arcilla roja, diferentes. En otros sitios hay una arcilla como color arena, roja. O sea, entonces supongo que es la composición de cada una de esas composiciones te genera un comportamiento diferente ante un sismo. Claro. O sea, obvio. ¿Cuáles son las partes entonces de la ciudad? Viendo eso, y usted que es conocedor de eso. Afortunadamente, el Gran Santo Domingo está en roca caliza, muy densa. O sea, donde están los edificios más altos. El 90%. Y si tú te puedes dar cuenta, si te paras en Ciudad Nueva y observas, por ejemplo, cualquier calle que vaya norte-sur, en la Lincoln, tú te paras en la Lincoln, en el malecón, y tú ves que suben. Sí. Todas esas son las terrazas. En Ciudad Nueva hay casas que tienen, que en su patio hay costa. Hace 100 millones de años había mar. Sí. O sea, nosotros tenemos 4 terrazas marinas. Un farallón. Que termina con la última, que es donde están los prados, la Castellana, que ahí hay bolsones de arcilla. Exacto, que ahí, por ejemplo, cuando uno va en la Winston Churchill, la observa perfectamente. Frente a, después que uno pasa Paraíso, por ahí. Sí, exacto. El Paraíso, ahí hay una bajada. Y si uno ve a la izquierda, ahí hay como una cañada, donde está el Fernández, por ahí. Sí. Pero, o sea, que y eso sigue hasta los prados, por ahí atrás. Exactamente. Y sin meternos, porque nosotros, los ingenieros estructuralistas, no somos geólogos. Y sabemos decir que no a algunas preguntas. Eso es lo que hay que aprender. Claro. Cuando usted no domina un tema. Yo no sé. La onda sísmica se amplifica cuando llega a terreno blando. Y por eso las estructuras son más caras en terreno blando que en terreno rocoso, porque en terreno rocoso son más económicas las fundaciones y en sí, porque la ley de atenuación sísmica es muy rápida en roca y hace que los terremotos sean de corta duración. Sin embargo, en terrenos arcillosos, por ejemplo, si yo pongo en esta mesa un vaso con gelatina y le doy y excito la mesa con un golpe, la mesa se termina de mover, y la gelatina sigue moviéndose, prolongando el sismo. Claro. Eso al final se traduce en una prolongación del sismo. Y lo amplifica también. Pero definitivamente las edificaciones se pueden hacer en cualquier sitio, siempre y cuando la inversión lo permita. Entonces, en sentido general, en lo que el desarrollo vertical que nosotros vemos en la ciudad está construido por los sectores donde se está produciendo en suelos relativamente seguros. Sí, pero inclusive los que estén en arcilla y en terreno blando también son seguros, porque hay mecanismos de ingeniería, hay soluciones geotécnicas que dan la misma seguridad. Lo que pasa es que es un edificio de mayor inversión. Sale más caro construirlo, pero no es que está prohibido. Pues le conté. La torre latinoamericana del Distrito Federal de México ha sobrevivido 4 terremotos fuertes, un terreno lacustre. De manera que... Y a nivel de infraestructura, de las estructuras viales que nosotros tenemos, túneles, puentes, elevados, también
responden a esa misma lógica igual de resistencia por la calidad del suelo igual. ¿O hay otros parámetros? Es igual y es menos crítico eso porque las estructuras soterradas se mueven con el terreno y las vibraciones bajan. De manera que el sismo, aunque sí impacta, no es tan importante como un edificio que tú lo eleves hacia arriba. Sí, sí. Pero sí se toma en cuenta. No hay, desde el 1979, aquí no hay construcciones que no pase el filtro de un análisis sísmico. O sea que podemos decir... Lo que sí pasa en países como el nuestro es que hay un alto volumen de construcciones informales. Eso, ahí va. Anda alrededor de un 60, entre un 50 y un 60%. Wow. Las construcciones informales son de alto riesgo. A donde quiera que la haga. Donde quiera. En roca o en arcilla o en caliche, donde quiera, son de alto riesgo. Sí. Eso no es que porque está una construcción mal hecha, se cae también en roca igual como se cae sí, claro, claro. Eso no, si está mal hecha, sí. Si está mal hecha, se cae en cualquier sitio. Es que no se cayó por el suelo, es que porque está mal hecha. Y tú hablabas, Glenn, de las modalidades no convencionales, de la forma no convencional de ingeniería. ¿Hay edificios aquí en República Dominicana que utilizan esa técnica no convencional en la actualidad? Son pocos. Para, digamos, repetir, la ingeniería estructural no convencional entra dentro de lo que se llama el marco de protección sísmica, que muchos autores le llaman antisísmico, pero no existe la condición antisísmica, es muy difícil. Esos son, por ejemplo, una forma de no convencional es colocar un aislador basal, es separar el edificio del suelo con un material que tenga un módulo de Young muy fuerte vertical y flojo horizontal, que permita, como la placa de neopreno en los puentes, que permite que el edificio se desplace. Los soportes de los motores de los carros. Exactamente. Eso. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? La tierra se mueve y el sismo que pasa al edificio es poco. Por lo tanto, el edificio sale prácticamente sin daño. En algunos sitios, los edificios de hospitales, escuelas, se está obligando que se haga con eso. En la República Dominicana, tenemos un hospital que está en ejecución, que es el de San Francisco de Macorís. Es el único hospital diseñado con aislante basal en la República Dominicana. Luego no tenemos más, que yo sepa. A nivel de apartamento y otro tipo no tenemos. Sí hay, la otra modalidad no convencional son los amortiguadores, que son piezas que absorben el daño del edificio. El edificio no se mueve. Hay activo y pasivo. De eso, los activos son los que tienen respuesta con un ordenador y permite llevar cuenta de lo que está pasando. Entonces, si hay una fuerza de compresión, el ordenador le manda una contraria de tracción. Es el traction control de algo similar. Entonces, aquí son pocos los edificios. Prácticamente es que todavía es costoso. Y los aisladores tienen un problema. Y algunos amortiguadores, y es que vencen, tienen fecha de vencimiento. Entonces, si tú compras un apartamento que te costó $300,000 y te dicen que en 20 años, en 30 años, hay que buscar tantos millones de pesos, porque hay que cambiar el amortiguador o el aislador, tú dices, bueno, esto es un tema. Pero yo quiero decir que la ingeniería no convencional de sismoresistencia es confiable y es totalmente segura. Y la filosofía de diseño es sencillamente salvamento de vida, aunque los edificios deben sobrevivir terremotos fuertes sin colapsar. Y los moderados, con daños leves, es reparable. Reparable. ¿Cómo se hace con aquellos edificios que fueron hechos antes de la legislación sísmica, que todavía están de pie, como el caso que acaba de ocurrir en la Florida, en Miami, un edificio bastante viejo de los 70 que colapsó completamente? ¿Qué se puede hacer con esos edificios? ¿Hay una manera de intervenir esos edificios? Claro que sí, como se intervino en la catedral, el profesor Ricardo Noel. De hecho, si uno estudia la Catedral de Santo Domingo, uno dice, bueno, el que hizo esto sabía de ingeniería sismoresistente. Increíble. Porque el campanario es opuesto a la capilla, donde están los muros más rígidos. Y curiosamente, la catedral, el centro de masa y el centro de rigidez prácticamente coinciden. Wow. O sea, tiene criterios de sismoresistencia. Por eso está así. De hecho, aunque no teníamos leyes, antes del 79. Es que había know-how de arquitectura, porque la mayoría de esos arquitectos
vienen. Italia es la cuna de la ingeniería estructural. Había una ingeniería simultánea empírica. Claro, porque Italia era sacudida frecuentemente por erupciones volcánicas, muchos terremotos y de una experiencia de construcción con riesgo sísmico elevado. Y toda esa transferencia tecnológica se fue dando alrededor de los siglos, llegó aquí. Claro, porque aquí no se puso a inventar. Aquí pero para contestar tu pregunta, sí hay, principalmente la mayoría de las instituciones que albergan más de 3.000 personas a nivel privado están haciendo retrofit, o sea, están reforzándose y solicitando. La mayoría de los bancos lo hacen. Y es muy costoso. Es muy costoso la intervención de un edificio. Es costoso, pero no quiebra, al negocio no lo quiebra. O sea, no es nada que no sea manejable. No. Vamos a decir. De hecho, nosotros hemos hecho reforzamiento de edificaciones que han salido relativamente de bajo presupuesto. Digo, claro, porque dependerá de la calidad de la estructura. Claro. Y de hecho, el gobierno está en un plan de estudio de las escuelas y de los hospitales para aumentar la... Hacia ahí iba. Porque, vamos a ver, las escuelas, en la experiencia suya, ¿cómo está el nivel de vulnerabilidad de las escuelas? Mira, las escuelas, el modelo arquitectónico de la escuela dominicana es de la época de Trujillo. Son 2 pisos, un techo a 2 aguas, un pasillo que da acceso a las aulas, con algunos problemas graves, que ya está resuelto actualmente, en las construcciones actuales de la escuela, que era que se formaban columnas cortas. El ventanal corrido que llegaba a la columna y el antepecho que llegaba a la columna provocaba 2 puntos, 2 focos de columna corta. Una columna corta, para que ustedes entiendan, es cuando yo un elemento vertical lo aprieto arriba y lo aprieto abajo, entonces el elemento falla por cortante y no tiene capacidad de deformarse y rompe. Por eso en el 2003 en Puerto Plata se cayó el Banreserva y la escuela Gregorio Urbano Gilbert. Se cayeron por esas razones. Pero para que la gente entienda, un aula de una escuela donde estudiamos nosotros eran 2 paredes lisas y 2 ventanales. Eso es lo que usted está explicando. Sí, porque para que se trasladen a su época de estudiantes. Cuando ustedes sentaban, atrás había una pared y adelante estaba la pared de la pizarra. A los lados ventanas. Ventana y el pasillo. Entonces, esa concepción, digo, yo estudié en un colegio privado, pero así mismo. Igual, así son igual. Igual. Pero ese diseño que usted ha explicado es el que presenta las mayores vulnerabilidades. Sí, ese mismo, y es el que está en estudio. Y ya, por ejemplo, el problema de columna corta fue eliminado en las construcciones recientes. Y hay todo un proceso de estudio para rescatar las que no están así. Y es muy simple, eso no cuesta. No cuesta. Yo tenía mi hija más pequeña, Teresa, en un colegio, no voy a decir el nombre, me invitan a hacer la evaluación sísmica y le costó prácticamente $0. Le va a costar $0 porque lo único que hicimos fue separar las paredes de la columna. Separarla. Y así, yo separando las paredes de la columna, elimino, y era el único problema de vulnerabilidad que tenía ese colegio. Y al final, eso no cuesta. Se separa, media pulgada o 1 pulgada, dependiendo del drift o la deriva en español, se rellena con una masilla elastométrica y tu pórtico sismoresistente puede disipar energía de manera cómoda, sin chocar con nada. Sin transferir. Y ahí no hubo inversión. O sea, yo creo que lograr que las escuelas sean seguras, más que un problema de integración, es un problema de separación de esas paredes a la columna y a las vigas. No hay que hacer inversión. Yo estudié. Ahora que usted está diciendo eso, yo recuerdo, yo estudié en Loyola y yo veía las separaciones en el edificio. O sea, la línea entre como bloques. Tú podías ver al otro curso por ahí. No, y eran bloques. O sea, como bloques, y habían como la junta de los puentes. Claro que sí. Era algo así, más o menos, en el piso. Que uno lo veía. Ese punto, además de otros, que ya son muy técnicos, pero no tiene un costo que tú digas, bueno, no lo voy a hacer. No. Es totalmente factible.
El costo es del experticio, que no todo el mundo lo tiene porque cree que sabe, pero si no tiene un experto que le indique, porque aquí el problema es lo que hemos siempre estado diciendo, que la gente no se auxilia del experto que necesita para todo. O de un experto, pero no en eso, en otra cosa. Sí, hay un experto, pero no. Sí. Y se da un fenómeno sumamente extraño, y es que a veces conviene concluir que hay que tumbar la escuela. Sí, ¿verdad? Eso porque hay un contratista que está esperando. Qué bueno que lo menciona eso, porque hay gente que tiene la impresión, mucha gente, de que eso tiene 50 años, que tumbarlo. Pues uno nuevo. No. Pasó uno nuevo, porque eso es muy viejo, tiene 50 años, ya eso no resiste nada. O sea, tú lo oyes hablando, pero no necesariamente, con intervenciones mínimas, usted entiende que la mayoría de los recintos puede. Luego se tiene que hacer un estudio. Pero es como que te digan, hay que tumbar la catedral. Claro. ¿Y a quién se le ocurre tumbar? Claro, exacto. O sea, no. Siempre hay una manera de aumentar y de aumentar la sismoresistencia. Siempre hay formas de reforzar. A propósito que están investigando ahora, por ejemplo, los parqueos municipales, que son sistemas de losa plana sobre columnas. Era José Reyes. Sí, yo creo que cerraron uno ahí. Mi opinión muy personal es que ese edificio podía rescatarse colocando braces o amortiguadores, y no necesariamente tiene por qué tumbarlo. No, si hay un interés de tumbarlo para hacer otra cosa, entonces esa va a ser la solución. Quizás tú quieras hacer algo más moderno, quizás tú quieras hacer algo más eficiente, más. Esos son otros criterios. Pero siempre hay forma de rescatar. Pero por tema sísmico, como usted señala, probablemente, si esa es la única causa, no, la necesidad no sea tumbarlo. Nosotros tenemos que irnos a otra pausa ahora, pero le voy a dejar en el aire una inquietud, que es las zonas de mayor vulnerabilidad del país. Ya hablamos de la ciudad, ya dijimos unos cuantos sectores, pero cuando volvamos vamos a analizar a nivel nacional y también, ¿por qué no?, el Gran Santo Domingo, dónde hay que tener más cuidado y dónde menos. Eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.